reflejada en su rostro ese gozo, esa alegría. Se tiene que ver una sonrisa, ¿verdad? Se tiene que ver, bueno, con el cubrebocas no vemos la sonrisa, pero vemos unos ojos que se ven contentos, alegres, ¿verdad? Bueno, pues yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Gálatas. Hoy vamos a ver eh, una porción de la palabra que, leyendo la Biblia, Dios estuvo hablando a mi vida. Y pues cada vez que uno lee la Biblia, si Dios te está hablando, vamos bien, ¿verdad? Dios siempre nos está hablando, nos está enseñando. Y para las que están escribiendo y le van a poner un nombre a la predicación, le he puesto por nombre cosas que desconozco. ¿Sí? Vamos a aprender hoy una palabra que es importante para nosotros estar alertas, estar preparados. Dios había estado hablando a mi vida de esta palabra hace tiempo, y el domingo nos vimos en una situación muy temprano, mientras los de la primera reunión estaban alabando y glorificando al Señor aquí arriba. Pues tuvimos allá abajo una situación, ¿verdad? Y yo me quedé pensando cuán importante es que nos estemos preparando y que estemos afirmándonos con la palabra de lo que sabemos, y no confiarnos de lo que creemos que sabemos, sino que estemos preparados para responder preguntas, para enfrentar quizás a personas que han conocido, que han estado en el reino, pero ya no son del reino. Bueno, eso pudieran decir, porque eso de ya no ser del reino, pues depende de que Dios, usted sabe que nos escogió, nos eligió para ser parte de su pueblo. Entonces, puede ser que nos vayamos, pero puede ser que Dios nos traiga de regreso. No podemos decir que no somos, porque la verdad, todo está en las manos del Señor, ¿sí? Entonces, el domingo peleábamos por un joven. Peleábamos en el sentido de tratar de rescatarlo, porque decía que había estado en otras congregaciones y había aprendido cosas, y nos decía que estábamos en un error, ¿no? Entonces, pues yo me di cuenta que qué importante es que tú te prepares cuando lees la Biblia y estés meditando en la palabra, tratando de aprender lo que Dios te está hablando ahí. Y me recordó esta palabra el domingo, y quiero que vayamos ahí a Gálatas 1. Vamos a leer a partir del versículo 6 al 10. Dice, se titula No hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo nos llamó? Por la gracia, ¿sí? De Cristo. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que has recibido, sea, ¿cómo dice? Anatema, otra vez. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, hasta aquí vamos a leer. Qué importante es ver que a veces nosotros puede ser que nos alejemos de Cristo, porque nos hablan de otra religión, por decirlo de otra manera. Puede ser que tú y yo en algún momento de la vida dijeras tú algo
vi en el hombre o alguien me habló de otro evangelio y tú te vayas con la idea de que hay otro evangelio. Y aquí dice, no hay otro evangelio. ¿Sí? ¿Podrías decirle a la que está a tu lado, no hay otro evangelio? No hay otro evangelio. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí con respecto a los que enseñan otro evangelio? Pues dice aquí que no es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí? Y buscando en el diccionario qué significa perturbar, es alterar el orden y concierto de las cosas, de trastornar la tranquilidad o el juicio de las personas que ya están en un lugar buscando el evangelio. ¿Sí? Pervertir, verbo activo, transitivo. Esta palabra se trata de viciar, es decir, corromper, pervertir, depravar, gangrenar, envilecer. Fíjese qué palabras. Envilecer, perder, degenerar, adulterar o tergiversar con malas doctrinas, costumbres o ejemplos, asimismo la fe, preferencia o que adquiere algunas acciones considerando como reprochable. Perturbar, agitar o descarriar el estado, condición y orden de las cosas. Esta acepción se puede usar como verbo pronominal. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas ya han conocido el Evangelio y buscan encontrar algo para contradecir o cambiar o transgiversar o torcer, ¿sí? Y siempre he visto en mis 30 y pico de años de creyente personas que te dicen, esa Biblia no es la correcta, esa palabra no es así, es asá. Esta palabra es así, ¿verdad? Siempre vas a encontrar, bueno, que yo recuerde, personas que no pelean con nosotros, pelean en contra de la palabra del Señor. Y es importante que tú, mujer preciosa, hermosa, leamos la Biblia, ¿sí? Como te decía, el domingo nos vimos en una prueba, ¿verdad? En una prueba donde tú te das cuenta que necesitas estar preparado, que necesitas conocer bien la palabra y necesitas, sobre todo, tener ese discernimiento, esa palabra, esa enseñanza en el cual tú puedas ayudar a las personas que quizás estuvieron en una religión, en otra y en otra, y se han perdido, se han extraviado. Pero que también habla del carácter de las personas que buscan pelear o torcer lo que tú y yo ya sabemos y conocemos, pero que lo que trae a nuestra vida es el confundirnos. Si tú no has leído la Biblia y viene una persona así, puede confundirte. ¿Qué más puede suceder? Te pregunto. ¿Te puede traer dudas? ¿Te puede traer, qué más? Desánimo. Cuando alguien te dice algo de lo que tú estás aprendiendo, porque ese joven nos decía esto, te están mintiendo, te están engañando, lo que estás aprendiendo no es verdad. Entonces, aquí es donde entra el testimonio de cada quien, ¿verdad? Lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido y lo que hemos puesto en práctica con respecto a la palabra de Dios. Aquí dice que me llama la atención en los versículos em, que está aquí en el 8 y en el 9. Mas si aún nosotros, está hablando de nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, lo vuelve a decir. Dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y usted se preguntará, ¿qué es anatema? ¿Ustedes saben qué significa la palabra anatema? ¿Alguien me puede decir? Bueno, buscando en el diccionario, para que anote, en el Antiguo Testamento
Anatema significa condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Es decir, ¿usted se acuerda cuando usted lee el Antiguo Testamento? Alguien que tomara del botín del pueblo enemigo, que desobedecía cuando Dios le decía, no tomes del anatema, es decir, de las riquezas de ese pueblo, y la persona desobedecía. Dios decía, trajiste del anatema, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas a las cuales sabían que no debían de tomar del botín de ese pueblo, del enemigo, y se traían eso, habían desobedecido en primer lugar a la orden de Dios. Y en segundo lugar, Dios sabe por qué nos dice, esto sí, hazlo, esto no lo hagas. Nos está probando Dios con respecto a nuestra obediencia a la palabra, a la orden, al mandamiento, a las leyes que Él nos ha dado a través de su palabra. ¿Sí? Otra de las cosas que significa anatema es qué cosas pueden ser anatema a lo de este tiempo. Porque recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando Dios daba esta orden, que por cierto, le voy a pedir que vayamos, póngale algo ahí a su libro de Gálatas y vamos a Jueces 6, al libro de Jueces 6, con respecto a lo que le estoy explicando sobre lo del anatema. Fue la primera vez que se menciona la palabra anatema. Dice aquí, no quiero leer todo. Fue cuando Josué tenía que tomar Jericó, y recordará que le dieron 7 vueltas a ese lugar y les dio la orden que iban a gritar, y cuando gritaran pues iban a atacar a ese pueblo, ¿sí? Entonces dice aquí en el versículo 13, desde el 13 vamos a leer, no, 12, vamos al 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, José dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que está en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. Y cuando escondió a los mensajeros que enviamos, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda plata y oro y los utensilios de bronce y hierro serán consagrados al Señor, y entren en el tesoro del Señor. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Es decir, Dios siempre nos da instrucciones de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Ay, gracias, Ele. Sí. Entonces, Dios les dijo, de esto sí pueden tomar, de la ciudad, y de esto no. Sí podían tomar el oro y la plata, pero de ahí en fuera
nada, ¿sí? Dios dio instrucciones muy claras. Entonces, dése cuenta que a veces Dios nos dice, hay cosas que tú sí puedes hacer y hay cosas que tú no debes de hacer. ¿Por qué? Pues Dios nos da órdenes, Dios nos da instrucciones. Y te voy a llevar a lo que el día de hoy pudiera ser anatema en nuestro tiempo actual, ¿sí? Esta pregunta, ¿qué cosas pueden ser un anatema? Quiero que pienses tantito mientras yo les doy un traguito aquí. ¿Qué cosas podrán ser anatema? Buscando el anatema es todo aquello que es abominable a Dios. Y es muy importante que podamos identificarlo y eliminarlo. Identificarlo y eliminarlo, ¿sí? Y esto es de manera personal, ¿sí? Dice, identificarlo y eliminarlo de nuestras vidas. El anatema puede ir desde un programa de televisión que contamina tu vida. Es decir, anatema puede ser aquello que nos contamina, ¿sí? Y lo tenemos que identificar y lo tenemos que eliminar, ¿sí? Y luego dice aquí, hasta música, películas, artículos o una amplia variedad de objetos. Pueden ser juegos, videos, no sé, todo lo que nos contamina, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos aparta de buscar su presencia, ¿sí? Porque no edifica nuestra vida, también es otra de las cosas que debemos de considerar, ¿sí? Y dice aquí, las palabras sinónimos del anatema son maldición, reprobación o condena. En el Antiguo Testamento decía Dios que cortaría a esas personas de su pueblo, ¿sí? Entonces, tú y yo somos creyentes, tú y yo somos del reino. Y aun cuando la gente del mundo venga a tratar de sacarnos del reino de Dios, tú tienes que estar convencida que tú eres del reino, en primer lugar. Ser una mujer estable, física y espiritualmente, ¿sí? Porque puede venir gente con muy buenas falsas doctrinas, con una labia para hacerte dudar y desistir de lo que has aprendido. Yo pensaba el domingo, qué importante es que cada día nos estemos preparando. ¿Sabe? Los que estaban en la primera reunión no sabían lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Fue una guerra. A este joven le decíamos, entra. No, porque tú así, así. No, pues entra. Recibe, escucha. Y no quiso, ¿verdad? Tuvimos, fue una experiencia, lo considero buena, bonita, porque ahí tú te das cuenta que necesitas aprender, que necesitas estarte alimentando de la palabra, que tú estés buscando siempre que leas algo, hazte preguntas para que tú veas si estás aprendiendo. Ahora yo te voy a pedir que me acompañes al libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6, sí. Dice en este proverbio, te voy a hacer otra pregunta con respecto al anatema. ¿Cuáles serían las cosas que Dios aborrece y que son abominables? Cuando Dios le decía a sus hijos que no tomaran del anatema, es porque esas cosas representaban un botín de pecado, ¿sí? Eran cosas que iban a afectar a su pueblo. Recuerden que el Señor siempre habla en su palabra que nuestra dependencia
no es de lo que tenemos, sino del Señor, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro libertador, que Él se encarga de nuestra vida, ¿verdad? Y en este libro de Proverbios 6, vamos a leer del 16 al 19, dice, comienza de esta manera. ¿Qué aborrece Dios? Es la pregunta. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Fíjese, me llama la atención que dice, 6 cosas aborrece el Señor, pero dice, y aún 7 abomina su alma. Es decir, abomina es algo que al Señor le molesta completamente, ¿sí? Dice, los ojos altivos, como punto número 1. ¿Y qué son los ojos altivos? Es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez, la vanagloria, ¿verdad? Entonces, los ojos altivos. La lengua mentirosa. Qué tremendo, ¿verdad? Créame, cuando yo llegué a Cristo y leí que en el reino de los cielos no entran los mentirosos, yo dije, ajustate, Idalia, ajustate. Deja de echar mentiritas, sean blancas, sean, ¿cómo le llaman? Piadosas. ¿Cuánta mentira, verdad? ¿No cree? El mismo mundo se crea una mentira. Y todos sabemos que el padre de mentira es el diablo. Quiere que nosotros creamos esas cosas. Y esas cosas las tenemos que sacar para que nosotros podamos entrar en el reino. Y bueno, una de las cosas que yo veo del libro de Deuteronomio es que dice que escuchemos la palabra de Dios, que la oigamos y la pongamos por obra. Y luego más adelante en Deuteronomio dice que procuremos. No es que Dios nos obligue a vivir una vida así, así tan estrecha, tan fuerte, o sea, sino que Dios quiere que procuremos. Cuando habla de procurar, es que dice que por lo menos lo intentemos, ¿verdad? No es difícil cuando tú llegas a Cristo. Al principio, tú recibes el amor de Dios, la palabra, estás abierto, buscas, te enamoras, pero con el paso del tiempo, de los años, te vas acomodando. Y yo ya sé la palabra, yo ya aprendí. Y sabe que yo he aprendido en estos años que nunca es suficiente lo que he aprendido. Tengo que cada día leer la palabra. Sabe, yo cada día me he determinado, tengo que saber algo de la palabra. Hoy, mañana otra vez. Y el siguiente día otra vez. Más palabra, más palabra. No me puedo confiar de lo que ya aprendí. Tengo que alinear mi espíritu a Dios para que mi espíritu esté alerta, para que mi espíritu esté sensible a lo que es de Dios y a lo que no es de Dios, ¿verdad? Seguimos, dice, como punto número 2, bueno, es la lengua mentirosa. Si tú, como dice en el libro de Santiago, batallas con la mentira, porque esa lengua no la puedes refrenar, que viene del infierno. Yo te puedo decir que una de las cosas que yo oro cada día, no, no que yo me confíe de que sea buena, no, es un engaño. Cada día yo le pido al Señor, ayúdame con esta lengua. Y cuando la riego digo, perdóname, Señor, no quiero, ¿verdad? Pero cada día tenemos que orar por lo que hablamos. Yo me levanto y le digo, Señor, ayúdame a ser sabia, a no hablar incorrectamente, no hablar mal de nadie, a no decir cosas que no edifican, a no decir nada que afecte ni mi vida ni la vida de los demás, y menos a los que tanto amo, ¿verdad? Y puede ser que la reguemos, pero nos tenemos que arrepentir y pedirle perdón a Dios y alinear nuestra lengua al reino de Dios. Mi lengua, Señor, hablará tu palabra. Mi lengua hablará tu evangelio. Mi lengua está sujeta a ti, a tu presencia. Y eso es de cada día. Y bueno,
Es una lucha constante, pero se puede. Creo que no es difícil. 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Sabemos que cuando pensamos en esta palabra es con respecto a matar a una persona, ¿verdad? Cuánto dolor en este tiempo con tanta muerte. Oremos porque no haya tanta violencia, tanta muerte. Dios odia, aborrece, como dice aquí, es abominable. Las manos que han derramado la sangre inocente. Fíjese, en una ocasión en un retiro, hace muchos años, no fue aquí, por si usted se pone a pensar, estábamos orando por una persona y Dios trajo a mi vida así en mi mente. Cuando Caín mató a Abel, entonces esa mujer pedía por un hijo que se había desaparecido. Y yo dije, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Y le dije a la mujer que estaba ahí, ¿qué tiene que ver tu hijo con Caín y Abel? Y Dios así, cuando yo le estaba preguntando, me trajo así la respuesta, que su hijo había desaparecido porque él había matado un Abel. Y me vino así la interpretación de parte de Dios, porque eso es algo que Dios en un momento así determinado te revela cosas, ¿verdad? Y le dije a la señora, sin pensarlo, tu hijo mató a un hijo de Dios. Hay que pedir perdón por lo que hizo tu hijo. Por eso tu hijo está desaparecido. Y esa mujer lloró, lloró, lloró. Con el paso del tiempo me dijo, es verdad lo que Dios le mostró a usted. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos que estar orando, porque en este tiempo Dios puede mostrar cosas, puede revelar cosas. Cuando nosotros estamos con la palabra, estamos alimentándonos, Dios puede hacer algo con la vida de una persona. Y bueno, ya nunca más supe de ella, ni de su hijo, ni nada, ¿verdad? Fue en el tiempo que empezó a haber muchas desapariciones. Entonces, qué tremendo es que Dios, a través de lo que estamos aprendiendo de la palabra, puede traer a revelar cosas que solamente Dios sabe, ¿verdad? Punto número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos inicuos son pensamientos muy malos. ¿Qué puedo hacer yo con un pensamiento inicuo, malo? No me voy a dejar, me voy a vengar, le voy a hacer daño, ¿verdad? O sea, esos son pensamientos inicuos. ¿Sabes? Tenemos que perdonar, tenemos que limpiar el corazón, no permitir que nuestro corazón se llene de malos sentimientos, emociones. Tenemos que aprender a perdonar, a soltar el perdón, a esos pensamientos. Nadie tiene el control de tus pensamientos más que tú misma, ¿sí? Y una hija de Dios tiene que alinearse con Dios. Mi pensamiento, Señor, no voy a estar maquinando, pensando. Cuando habla de máquina, dice máquina, pensamientos inicuos, la máquina, ¿verdad? Se agarra. Son muchos pensamientos malos, 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 malos. Desde que llegue el primero, tú lo tienes que desechar. Tú lo tienes que, Señor, yo no acepto estos pensamientos, oro por mi mente. Señor, lo pongo en tus manos, yo no puedo estar pensando esto, yo soy tu hija, ayúdame con esto, ¿verdad? Entrega tus pensamientos. No permitas que el enemigo te mande dardos de fuego y tú los estés registrando, registrando, registrando y luego esos estén cayendo en el corazón, porque al rato, por ejemplo, cuando habla de las manos derramadoras de sangre inocente, son personas
que hicieron cosas malas, pero siguieron, ¿verdad? Y a lo mejor pensaron. El siguiente punto es los pies presurosos para correr al mal. El siguiente, el testigo falso que habla mentiras. Yo no puedo decir algo que yo no vi. Yo no puedo repetir algo que no me consta, porque entonces yo sería un testigo falso, ¿sí? Cuando alguien te cuente algo, yo creo que no podemos repetir lo que alguien me contó. ¿Por qué? Porque me convierto en un testigo falso. Yo estoy dando testimonio de algo que me dijeron, pero no sé si es verdad, ¿sí? Hoy en día hay mucho de, ¿cómo se llaman esas? New, ¿cómo se llaman? Falsos, o sea, cosas falsas. Le llaman new no sé qué. Noticias falsas en inglés. ¿Cómo? Red. Eso. Sí, noticias falsas. En inglés se dice, pero qué tremendo. Quiero que me acompañes ahí mismo al libro de Josué. Vamos al libro de Josué, pero ahora en el capítulo 7. Sí. Bueno, no terminé con el último. Dice, y el que siembra discordia entre hermanos, aborrece a Dios. ¿Sí? ¿Qué es sembrar discordia? Yo le meto cizaña a alguien contra alguien. Y luego al rato andamos unos contra otros, ¿verdad? Y no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que buscar la manera. Sí vamos a tener diferencias, sí vamos a pensar diferente, pero necesitamos estar comunicándonos, poniéndonos de acuerdo. A lo mejor no llegamos a un acuerdo, pero tenemos que llevarnos bien, ¿sí? Cuando una hermana o un hermano te diga algo de alguien, tú tienes que decirle, arréglate con esa persona, ¿sí? No puedes estar así, ¿sí? Somos un cuerpo, y cuando, vamos a suponer mi cuerpo, me sale una uña enterrada, ¿qué tengo que hacer? Cortarme la uña enterrada. Y ya voy a estar tranquilita, ¿verdad? Si algo me está afectando dentro del cuerpo de Cristo, tengo que ir con la uña enterrada. Se oye chistoso, pero es la verdad, ¿sí? Allí en el versículo 7, vamos a leer desde el 11, desde el 11 al 15, ¿sí? Dice esto: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Repita conmigo, que yo les mandé. Sí. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente ¿a quién? A sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y por la casa de Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. ¿Por qué leemos esta cita? Porque a veces tú y yo, cuando desobedecemos a la palabra, no podemos hacer frente a nuestro enemigo.
cuando hay situaciones entre nosotros y entre nosotros. No podemos hacerle frente a nuestro enemigo, ¿sí? Aquí lo que me llama la atención sobre el anatema en el libro de Josué es que no solamente tomaron del botín de ese pueblo, sino que dice aquí que robaron, dice, pecaron tomando el botín, quebrantaron el pacto de Dios porque Dios les mandó que no hicieran aquello, ¿sí? Es decir, desobedecieron. Luego, robaron porque dice, han hurtado, han mentido, ¿sí? Y por ese motivo no podemos hacer frente a nuestros enemigos. Entonces, a veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles y puede ser que tú digas, ¿por qué Dios no me contesta mis peticiones, mis oraciones? Porque hay cosas que tenemos que quitar. Algo que a mí me pasa cuando yo estoy pasando un tiempo difícil, yo me pongo a cuentas con Dios y le pregunto, Señor, ¿en qué estoy mal? ¿Qué hice mal? Porque como dice aquí, pasamos por tiempos de purificación, ¿sí? ¿Y cuál es ese tiempo de purificación? Pues orar y decirle al Señor, Padre, revélame si yo dije o hice algo que a ti no te parece que yo haya hecho o dicho. Y Dios recuerda, ¿verdad? A veces palabras, a veces situaciones con alguna persona y pues arreglarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera esta palabra me ayuda a ordenar y alinear mi vida, porque la palabra de Dios es para que tú y yo rindamos cuentas a Dios. Y también que de alguna manera, si yo necesito ayuda, si yo necesito que oren por mí, pues adelante, ¿verdad? Y quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios 16:22. Primera de Corintios 16:22. Eh, este libro de Corintios, hubo a ver, déjeme dar con él. Primera de Corintios 16, es el último capítulo y son salutaciones finales, es decir, notas finales para terminar el libro de Corintios. Y una de las cosas que me llama la atención es que da muchas eh, cosas que habla de las personas. Dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, y todas las cosas que hagas sean hechas con amor. Y bueno, da muchas recomendaciones, pero una de las que me llama la atención es la que está en el versículo 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Sí, porque como hijos de Dios, yo tengo que cuidar mi amor por el Señor. Sí. Yo no puedo descuidar mi relación con el Señor por cuanto Él me escogió, por cuanto Él determinó que yo fuera su hija. Y si yo, conociendo de la palabra y de todo lo que he oído y he aprendido, y yo me aparto y me alejo de Dios, como pasó en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que el pueblo de Dios buscaba a Dios cuando tenía necesidad? Pasaba la necesidad y se regresaba y buscaba otros dioses, otros ídolos. Y luego tenía problemas y regresaba con Dios. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasaba con el Señor? Se enojaba. Llegó al grado de abandonar al pueblo de Dios por un tiempo. Lo dejó a su suerte. Y así puede ser Dios con nosotros cuando nosotros le hemos conocido. Yo creo que todos los creyentes tenemos tiempos difíciles. Nos acercamos a Dios en los tiempos difíciles. Luego vienen tiempos tranquilos y me voy. Ahí nos vemos, Señor. Vacaciones. Señor, vacaciones. ¿Verdad?
Dios quiere que le amemos y le mostremos su amor siempre. Porque ¿qué dice? Que si no, pues seremos anatemas. Y anatema significa maldición. ¿Qué más le dije? Maldición, reprobación, condena, cortado de su pueblo. Entonces, yo creo que Dios nos ama tanto, nos perdona siempre, pero no podemos burlarnos de Dios, ¿verdad? Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Yo he escuchado personas que dicen, Dios es bueno, y se va y hace, y luego regresa. Dios es bueno, y se va y vuelve a hacer. Y eso no es un juego, o sea, es algo serio. Dios no merece eso. Dios merece que le amemos. Yo le pregunto a usted, ¿le gusta que su esposo sea fiel con usted? ¿Que la ame? Así Dios, porque Dios representó el matrimonio como el amor entre Él y nosotros, ¿verdad? Y anoté 9 cosas que analicé y le titulé "Sí sucede". Sí sucede, punto número 1, que las personas caen en el engaño de otras falsas doctrinas. 2, si sucede que te mienten y pervierten el evangelio, porque lo he visto, lo he oído, ¿verdad? Si sucede 3, que hay personas que creen saber más que el Señor. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado? ¿Verdad que sí? No, es que la Biblia, no, hombre, yo. Ay, Dios nos libre de todo mal. 4, sí sucede que hay personas que contienden contra la misma palabra. ¿Lo ha visto? No, es que eso que dice ahí no es cierto, eso es así. Porque se sienten maestros, se sienten, ¿verdad? Y no, Dios nos libre de todo mal. Si sucede que, quinta, si sucede que quieren que Dios se adapte a ellas y no ellos al Señor. 6, si sucede que la gente se deje llevar por la influencia familiar o amistad más que por saber del Evangelio. 7, si sucede que hay personas perturbadas que no están dispuestas a cambiar. 8, si sucede que hay personas sin compromiso, sin interés por el Evangelio. 9, la última, si sucede que por no leer la Biblia podemos caer en confusión y dudas en la fe que tenemos con Cristo. ¿Sí? Y yo le voy a decir que encontré algo aquí en la Biblia. Quiero que volvamos al capítulo de donde empezamos, Gálatas 1. ¿Sí? Al libro de Gálatas 1. Si volvemos ahí mismo. Miren, el que escribió este libro fue Gálatas, fue Pablo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Pablo, siendo un hombre que conoció la ley tan tremendamente, ¿sí? Él dio su testimonio aquí mismo, aquí adelante donde dice en el 12. Pues yo, dice, desde el 11 vamos a leer, hablando del ministerio de Pablo. Mas yo hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿sí? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Jesús se reveló a su vida. Él está dando testimonio de cómo él tuvo un encuentro personal con el Señor, con Jesús, ¿sí? Y luego dice del 13 al 14, hablando de lo que él vivió antes. Y dice, porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. 16, lo que dice me llama la atención. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. ¿Sí?
Fíjese, era de un hombre con mucho conocimiento. Los judíos tenían mucho conocimiento de la ley, mas no de lo que Jesús había enseñado, que Él vino a abrogar la ley. Él vino a aplicar el amor y la misericordia hacia los gentiles, ¿sí? Entonces aquí Él está dando testimonio de que Él perseguía a los cristianos, pero se arrepintió de eso. Claro que está diciendo aquí que cuando Jesús se reveló a su vida, cambió su vida completamente, ¿sí? Y para terminar, en el 23 dice esto: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y 24 termina diciendo, y glorificaba a Dios en mí. Pablo glorificaba al Señor en su vida, diciendo, me imagino de esta manera: Dios me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho un hombre diferente. Yo creo que así como Pablo, nosotros, ¿verdad?, estamos en ese proceso. Que Dios quite lo que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida para que Dios se glorifique en nosotros, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Vamos a terminar. Señor, te damos gracias. Levántate de tu lugar, mi hermosa, y dile al Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en esta palabra podemos encontrar, Señor, que hay cosas en nuestra vida que tienen que seguir siendo transformadas, que tienen que ser quitadas, Señor, que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que ser obedientes, Señor, buscando tu presencia, buscando tu gracia. Como dijo Pablo, no es que pretenda que ya lo he alcanzado, que ya la hice, Señor, sino que cada día, Señor, te busquemos a ti. Te busquemos a ti a través de la palabra y a través de tu Espíritu Santo. Señor, quita lo que nos sirve en nuestra mente, en nuestro corazón. Sigue transformándonos, Señor, nuestro carácter, nuestra forma de ser. Necesitamos entrar en tu gracia, Señor. Sabemos que nos equivocamos, que hacemos o decimos cosas, Señor, que no edifican, que no son buenas, que no son correctas, Señor, pero que queremos seguir siendo transformadas, que necesitamos ser mujeres que con tu ayuda podemos seguir esa transformación. Señor, ayúdanos con nuestra boca, que es donde más batallamos todas, Señor. Todos, sean hombres, sean mujeres, todos batallamos, Señor. Todos batallamos, pero unos más y otros menos, Señor. Pero una cosa sí sé, Señor, que necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos ayudes a refrenar nuestros labios, Señor. Sí es importante hablar de nuestras diferencias. Sí es importante, Señor, para aclarar tantas cosas, para ser cambiados, para ser transformados, Señor. Sí necesitamos platicar para ponernos de acuerdo, para decir lo que nos afecta, lo que nos duele, Señor, para que nuestras vidas sean ordenadas, para que tu Espíritu Santo esté alineándonos cada día, Señor,
porque hay una perfección que no te agrada, Señor. Hay ideas erróneas e incorrectas en nuestra vida, Señor. Quita lo defectuoso, Señor, de nuestra vida. Limpia, Señor, nuestro corazón. Limpia nuestra alma, Señor. Limpia nuestros pensamientos, Señor. Y lávanos con tu preciosa sangre. Si tienes algo que reconocer, es el momento. Y díselo al Señor. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. No queremos, pero necesitamos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos de ti, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos a ti, Señor, para refrenar nuestros labios y nuestros corazones, Señor. Y nuestra mente, Señor, también sea limpia. No permitas que haya pensamientos que toquen nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo. Necesitamos pensar como tú piensas. Tus pensamientos son más hermosos, más altos que los cielos, más puros, más hermosos, Señor. En eso queremos pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, Señor. En eso queremos pensar, para poderte alabar, Señor, con todo el corazón, con toda nuestra alma y nuestra mente, Señor. Y te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.